Una presentación de Estrella Matutina. Video para la gloria de Jesucristo. Me corresponde, como trabajo en mi comunidad, soy de los Legionarios de Cristo, ayudar en un apostolado que se llama Familia Unida. Hemos organizado desde hace ya más de un año encuentros matrimoniales, que tiene una jornada de más o menos 3 días, y en esos encuentros fue donde los conocí en esta charla. Los conocí desde antes, pero más específicamente a Sandra y a Roberto. Ellos después hablaron con el padre Fabián, monseñor, y me pidieron el favor de compartir una experiencia, porque realmente cuando me lo dijeron, dije, bueno, yo como le voy a dar una charla sobre el matrimonio a sacerdotes, tendría que preparar una charla desde el punto de vista teológico, dogmático o canónico para pues, dar conocimientos, de lo cual tampoco soy un experto, y voy a estar con sacerdotes que, pues viéndolos a todos y con mucha humildad lo digo, pues tienen muchísima más experiencia de lo que yo pueda tener. Sin embargo, si puedo aportar algo, con la ayuda del Espíritu Santo lo hago con mucho gusto. Y quisiera, por lo tanto, en esta mañana comenzar precisamente pues esta breve charla, más que charla, compartir una experiencia que tuvimos en un encuentro matrimonial, nuevamente pues invocando al Espíritu Santo. Yo cuando inicio la charla se da al tercer día y la inicio precisamente con un pasaje del profeta Ezequiel. Les hago un breve paréntesis para entender cómo llegan las parejas a esta charla. Un poco la dinámica que manejamos. Inician el viernes en la tarde las parejas, buscamos que sea un ambiente pues muy de relax, muy tranquilo. Los señores llegan cansados del trabajo, por lo tanto no se inicia ni con conferencias ni con talleres, se inicia con una cena. Después de la cena buscamos siempre un auditorio grande y una película. El objetivo es que convivan los dos, que tengan un espacio que pocas veces, especialmente los que tienen familia, pueden tener, salir de paseo juntos o ir al cine juntos. Es más, preparamos el auditorio, las 2 sillas juntas, se les pone, si se puede, una copa de vino o un poco de maní, y ponemos una película alusiva al matrimonio, pero al mismo tiempo una película, digamos, divertida, con un buen contenido. No sé si la han visto, la película de Fireproof, A Prueba de Fuego, una película muy bien lograda, con un mensaje muy claro, y que a las parejas ya les prepara. Termina la película y se van a descansar. El día siguiente es el sábado, y durante la mañana se tienen diversos conferencistas de temas muy prácticos, diferencia entre el hombre y la mujer, diferencia de cerebro, cómo piensa ella, cómo piensa él, las etapas del amor, todo con talleres y espacios de reflexión. En la tarde hay testimonios de parejas, especialmente testimonios primero fuertes, de parejas que han vivido dificultades de infidelidad, dificultades traumáticas con los hijos, de forma que ellas se puedan ver reflejadas y tomar ahí un apoyo para buscar esa confianza en el Señor. Después siguen otras conferencias formativas con talleres respectivos. Hay una muy interesante sobre la sexualidad en el matrimonio, que abre mucho los ojos y ayuda a entender muy bien el valor de la sexualidad. Hay una dinámica de perdón entre la pareja también muy hermosa, en la cual mutuamente, de manera privada, pues reconocen sus errores, se piden perdón, y hay después una dinámica sensible para que se haga evidente. Después de eso tenemos una cena romántica muy especial, con una mesa donde está solo esposo y esposa con su copa, llevamos una orquesta que les toca de manera muy suave y les ayuda de un momento pues, de pareja después de todo lo que han reflexionado durante el día, después de haber estado también en una dinámica de perdón, les ayuda pues a buscar esa intimidad en una convivencia muy, muy sencilla. Y ya después, en la noche, tenemos un momento que es el más fuerte, y yo creo el más impactante, el que más frutos produce, y es un momento de oración ante el Santísimo. Pasa cada pareja delante de la Eucaristía, hace una dinámica de oración muy hermosa, casi de forma espontánea, y yo creo por los frutos que uno después ve hablando con todas las parejas, han ido casi 100 parejas a estos 3 encuentros, y me toca después hablar con cada una de forma personal, que uno de los momentos más fuertes de todo el encuentro es precisamente el encuentro con Cristo en la Eucaristía. Es un encuentro renovador donde las parejas, dialogando cara a cara, cogidos de la mano con Cristo, pues reciben esa renovación del sacramento que ya dieron. Y ya el día siguiente, el domingo, comienzo yo con esta charla que ahorita quiero transmitir de forma muy sencilla, no es dogmática, no es una charla elevada, y después de esta charla hay otro testimonio de otra pareja y se concluye con otra conferencia motivacional. Es un poco la dinámica que hemos manejado y hemos visto que pastoralmente ayuda mucho a combinar diversos elementos, no solamente la parte de formación, no solamente ayudarles a entender el sacramento, sino también darles espacios de diálogo y de convivencia práctica para que después cada uno en su ambiente lo pueda replicar en el día a día. Es por todo el contexto
de esta charla, de esta reflexión. Generalmente, como les decía, comenzamos haciendo una reflexión tomada del profeta Ezequiel, donde hablamos pues, de esa fuerza del Espíritu Santo. Creo que para todos va a ser muy conocido, Ezequiel 36, 24, 28. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Una vez que leemos este pasaje, pues suelo un poco amenizarles diciéndoles que Dios le mandó ese día para ir su mensaje vía celular. Dios también a veces usa los medios tecnológicos modernos, y después lo hacemos oración, volvemos a leer el mismo pasaje, pero ya no en clave de lectura, sino en clave de oración. Les pido a las parejas que cada uno tome el pasaje del Evangelio y se lo vamos repitiendo al Señor de forma personal, en primera persona. Después de eso les cuento una anécdota que se les voy a compartir ahora, para invitarles a ellos a descubrir quién es el autor de un gran tesoro que tienen y a preguntarle a él en primera persona que les ayude a entender ese regalo. El regalo del matrimonio, obviamente, que es pues, toda la dinámica que se maneja. La anécdota narra de un ermitaño, una persona dedicada a la oración, que antes pues, tenía una vida muy activa ayudando a las parejas, pero pues, después de un trabajo desgastante decide retirarse a las montañas y vivir pues, en soledad, en oración. Una pareja que estaba pasando pues, una grandísima dificultad matrimonial, como tantas, se entera de que existe este ermitaño en un pueblo muy lejano, un pueblo muy remoto. Por lo tanto, decide comenzar pues, todo un peregrinaje para buscar a este ermitaño y pedirle consejo, pedirle ayuda, porque pues, tenía un estándar de haber ayudado a muchísimos matrimonios muy alto. La pareja, después de mucho esfuerzo, llega hasta el pueblo donde supuestamente habitaba el ermitaño. Al llegar al pueblo no lo encuentran, le dicen que pues, se ha ido mucho más lejos de aquella población, y sin embargo no se desaniman y alquilan un burro, se meten en el interior de la montaña y después de 2 días de viaje logran llegar a la cueva donde habita el famoso ermitaño. Cuando llega la pareja y se encuentra con este ermitaño, pues le dicen cuál es su problema y le piden un consejo, una ayuda. Pero en ese momento el ermitaño pues se queda en silencio, no les presta atención y simplemente con un tono seco les dice: miren, yo no les puedo ayudar en este momento porque tengo un grandísimo problema y hasta que no lo resuelva no puedo ayudarles a ustedes. La pareja, un poco desilusionada, le pregunta al ermitaño qué problema tiene, si ellos de alguna forma pueden hacer algo para colaborarles. Y el ermitaño le dice: bueno, posiblemente lo podrían ayudar, pero implicaría que vuelvan al pueblo y hagan una consulta. La pareja está dispuesta, después de todo lo que ha hecho del viaje, de la inversión, y le dicen: bueno, compartan su problema y si podemos le ayudamos. En ese momento el ermitaño saca de su bolsillo un anillo y le dice: este es mi problema, este es mi problema. Y el esposo le pregunta: ¿pero por qué? Porque un anillo es su problema. Porque tengo que vender este anillo por más de 100 monedas de oro. Y hasta que no lo venda, no quedaré tranquilo. La pareja dice: bueno, ¿se lo compramos? No, ustedes no me lo pueden comprar, tiene que ser única y exclusivamente en el pueblo. Si quieren pueden ir comercializarlo, si lo logran vender, después ya yo con mucho gusto les colaboraré para solucionar su dificultad. La pareja emprende nuevamente el viaje de regreso al pueblo y va de local en local, en la plaza del mercado, tratando de negociar, de vender este anillo. Van primero por el de la carnicería, le enseñan el anillo, se lo valoran y le piden cuánto ofrece por el anillo. El carnicero le dice: bueno, yo les ofrezco unas 20 monedas de plata. Y la pareja: no, pero ¿cómo que 20? Si esto es algo hermosísimo, es precioso. Dice: no, yo solo le ofrezco 20 monedas de plata. Bueno, siguen el recorrido, van con el de las verduras, nuevamente le preguntan, este les ofrece un poco más, les ofrece 50 monedas de plata. El caso es que van de local en local y la persona que más les ofreció, que fue el que vendía las cenas, les ofrecía unas 20 monedas de oro. Fue el que más se acercó al precio
que había pedido el ermitaño para solucionar su problema. Cansados, desilusionados, vuelven con el ermitaño, otras 2-3 horas de viaje en una burrita, llegan hasta allá y dicen: señor ermitaño, no hemos logrado vender el anillo, no sé usted por qué puso un precio tan alto, realmente lo que más hemos logrado pues son 20 monedas de oro. Y nuevamente el ermitaño, con su tono de voz seca, le dice: pues si ustedes no lo logran vender, si ustedes no logran ayudarme en mi problema, yo tampoco les podré ayudar. Entonces, ante esa desilusión, el ermitaño les lanza una última pregunta. Les preguntaron a todas las personas del pueblo. La pareja dice: bueno, fuimos con todas las personas que tenían la posibilidad de comprar los locales. ¿Fueron ustedes con el joyero del pueblo? Y la pareja se mira, esposo y esposa, con el joyero. Pues la verdad es que ni encontramos el lugar donde el joyero tiene su joyería. El ermitaño les cuenta que la joyería está oculta hasta el final de la plaza, entre los árboles, que si quieren pueden volver a emprender el viaje. Pues nuevamente toman la travesía, llegan, pero antes de salir les dice: al joyero no se lo venden. Al joyero no se lo venden. Van con el joyero, encuentran al joyero. Cuando el joyero ve el anillo, se le abren los ojos como unos platos y dice: impresionante, este era el anillo que yo estaba esperando. Le pregunta a la pareja: ¿cuánto me ofrecen? Y el joyero responde: 150 monedas de oro. ¿Cuánto? 150 monedas de oro. Tuvo la tentación de venderlo porque superaba por 50 lo que el ermitaño había pedido, pero como tenía el veto de no vendérselo a él, nuevamente regresan con el ermitaño, ahora sí felices, diciendo: ya, tenemos arreglado el problema del ermitaño. Y cuando llegan y le narran todo lo vivido al ermitaño, el ermitaño les dice: muy bien, ya les voy a ayudar con su problema. Es más, ya les ayudé con su problema. Entonces la pareja dice: ¿cómo que ya nos ayudó? Si hasta ahora simplemente nos ha mandado a vender un anillo, nos ha hecho ir 2 veces al pueblo, hemos encontrado a la persona que lo compra por mucho más que ya. Y el ermitaño le responde: ustedes ya le preguntaron a su joyero, al joyero que fabricó, que distribuyó la joya que ustedes tienen, que es el matrimonio, ¿cuánto vale el matrimonio? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el precio? Digamos, la sacramentalidad del matrimonio. Tristemente muchas de las parejas, pues ¿dónde encuentran la información para valorar su matrimonio? En las películas, en la pantalla de Hollywood, en los comentarios de los amigos o amigas, pero pocas veces la pareja en oración busca en diálogo con Dios, que es su joyero, que es la persona que sabe realmente cuánto vale su matrimonio, entrar en diálogo con él para solucionar su problema, su dificultad. Una vez que uno cuenta esta anécdota a las parejas, pues paso ya a desarrollar el tema. Yo le decía a Sandra que para mí pues era un poco complicado porque el auditorio es muy diverso del que tengo ahora, pues haría falta que ponerles pelucas a algunos, ¿verdad? Como que para ambientarme y pareja, hombre y mujer, pero trataré simplemente de desarrollar algunos de los temas que desarrollo con ellos para tener una especie pues de acercamiento a lo que procuro de forma sencilla transmitir en esa charlita que duramos 40-45 minutos a las parejas. Yo creo que aprovechando el auditorio, para nosotros también poder valorar, y por eso comenzamos con el pasaje de las bodas de Caná, el sacramento del matrimonio, también tenemos que pedir al Señor que nos ayude como sacerdotes a renovar nuestro sacramento, a valorar lo que somos, porque en esa medida entenderemos los demás sacramentos que administramos y en especial también el sacramento del cual hablamos ahora, que es el sacramento del matrimonio. Un padre, el padre Roberto de Brasil, contaba en sus primeras experiencias sacerdotales, estaba en unas misiones, era diocesano en Sao Paulo. E iba, imagino que era una fiesta, un patrono, porque iban todos los padres de la parroquia, los monaguillos, las típicas procesiones largas y hermosas, y toda la gente alrededor de la calle, pues viendo la procesión. Y cuenta el padre que fue muy simpático, porque es un padre grande, iba con su sotana, también con su roquete blanco. Se le acercó una niñita de 5 años y le dejaron la sotana. Entonces el padre, tipo grande, gigante, se le queda viendo a la pequeñita y la niña con esos ojitos le dice: ¿usted es Dios? Entonces el padre se le queda y dice: no, mi amor, no soy Dios, soy su amigo, soy su amigo. Dice: ay, bueno, entonces le puede decir para que mi papá deje de beber.
Y el padre pues se enterneció y dijo, claro, claro que sí, hoy oraré por ti para que tu papá pues deje el licor. Y esa anécdota me recuerda otra que se les comparto, que también se la contó. Este es un padre de Chile, de Arica, también diocesano. Llevaba poco tiempo de ordenar y lo mandaron a una misión rural. Y es parecida a la historia. Dice que iba de casita en casita en la vereda con su alba blanca, y cuando iba a entrar en una de las chozas, de las casas, era una población más o menos indígena, sale un niño y le dice a la mamá, mamá, ya llegó Dios. Entonces claro, pues todos los que iban con el padre empezaron a reírse, se les hizo muy simpático el comentario de esta criatura, y la mamá sale, la mamá del niño que hizo el comentario y dice, no es Dios, es el señor obispo. Otra vez volver a reír porque tampoco pues, era el señor obispo, era un sacerdote. Y el padre dice, bueno, qué hermoso, porque a través de los niños, decía el padre, pues aunque yo no soy Dios, y soy el señor obispo, sin embargo descubren la presencia de Dios. Y Dios se hizo presente ahí a través de mí. Queridos padres, hermanos en el sacerdocio, para nosotros poder valorar el sacramento del matrimonio y ayudar a tantas parejas que se nos acercan, primero como sacerdotes tenemos que darnos cuenta de lo que los niños, como dice Jesucristo, sí ven. Y es lo que nosotros llevamos inscrito, estampado en nuestra alma y en nuestro corazón. Llevamos un carácter sacerdotal por el cual Jesucristo se hace presente. Y nos toca a nosotros, por vocación, por misión, aunque seamos indignos, ser la presencia de Cristo en tantos matrimonios. Si Cristo no hubiera estado en las bodas de Caná, el milagro no se hubiera realizado. Si María no hubiera estado presente, tampoco fue la intercesora. María y Cristo, a través de nosotros como sus sacerdotes, quiere estar presente en muchos matrimonios. Quiere estar presente en muchos matrimonios de su diócesis, de sus parroquias. Pero si nosotros no tomamos conciencia de lo que somos, de lo que llevamos, es muy complicado que Cristo pueda obrar ese milagro que quiere obrar en tantas parejas. La sacramentalidad del matrimonio. Lo primero que uno tendría que ayudar a las parejas, y es lo que tratamos de hacer en esta charla, es entender qué es un sacramento. Obviamente no va a ser aquí lo que hago con ellos porque la respuesta sería inmediata. Comienzo con un diálogo con las parejas, papás, mamás, a preguntarles, para ti, ¿qué es un sacramento? Y uno comienza a recibir muchas reflexiones y muchas definiciones, algunas un poco elevadas. En estándar la gente te suele decir, es un regalo de Dios. Y algunos lo ven más como algo jurídico, como algo obligatorio para poder tener ciertos pasos y llevar una cierta vida dentro de la iglesia. Es un poquito las definiciones que te dan. Después de eso es muy interesante otra pregunta donde uno dice, mira, imagina que yo soy tu hijo y tu hijo de 6, de 7 años. Se le acerca uno a un papá y le dice, explícame con un lenguaje de niño qué es un sacramento. Explícame con un lenguaje de niño qué es un sacramento. Entonces las personas comienzan nuevamente con un lenguaje muy elevado. No, pues una gracia de Dios. Un niño de 7 años te entiende. Entonces las parejas van poco a poco aterrizando el concepto del sacramento. Y una vez que uno recopila toda la información, que es muy hermoso hacer el ejercicio, para también ir viendo pastoralmente ustedes en sus parroquias, pues cómo llega ese contenido doctrinal que dan en sus homilías, en las catequesis, en los concilios matrimoniales. Yo les pongo después ya otro ejemplo basado en la pareja. Como ustedes saben, en teología y en filosofía, pues todos los ejemplos concretos siempre dejarán por fuera pues parte del contenido que uno quiere transmitir, pero pues también hacen falta los ejemplos para agarrar y para aterrizar. Tomo una pareja de las que están ahí sentadas y les digo, bueno, señora, puedo tomarlo aquí pues con Sandra y con Roberto. Les digo, bueno, pues Roberto ama profundamente a Sandra. Este ejemplo es para explicar qué es un sacramento, la definición. Roberto ama profundamente a Sandra, está enamoradísimo de ella, no puede vivir sin ella, pero tiene que trabajar. Quisiera estar presente las 24 horas del día con su querida esposa. Como tiene que ir a trabajar o tiene que viajar, Roberto, que es una persona muy ingeniosa y muy creativa, se va a buscar unos signos a través de los cuales va a hacer sentir a su esposa sensiblemente que está presente. Entonces, como sabe que a Sandra le encanta el perfil de Sergio, ese perfil greco-romano ahí, entonces se toma una fotografía en fotoestudio, muy hermosa, muy bonita, y se la deja a su esposa enmarcada. Pues más, se la deja en tamaño billetera para que la pueda llevar. Además a Sandra le encanta la loción que usa su esposo porque le recuerda el cariño, el primer beso que le dio. Entonces consigue un pañuelo y en ese pañuelo
lo unta con su loción y se lo deja a Sandra. Además, como detalle de amor, de feminidad, le deja una rosa para que la ponga de flor. Además le deja otro signo que a las mujeres les encanta, una tarjeta de crédito, además ilimitada, para que ella pueda sentir su seguridad, especialmente en los momentos donde pues Sandra esté en apuros. Si Roberto se va buscando unos signos, son signos porque hacen presente a Roberto, hacen presente a Roberto, son sensibles porque Sandra los puede tocar, los puede oler, es más, si le dejan un pastel se los podría comer. Signos sensibles ¿de qué cosa? Del amor tan grande que él le tiene. Y son signos, algunos muy eficaces, como la tarjeta de crédito. Si la usas bien, y ahí sale plata. Y con esa plata haces cosas muy eficaces y muy concretas. Entonces, una vez explicado, con este ejemplo que a ustedes también seguramente se les ocurrirán muchos más, uno ya da la definición técnica del sacramento, la que aparece en el catecismo. Es un signo sensible, eficaz, de la gracia, instituido por Cristo, que comunica la vida divina. Eso es un sacramento. Al igual que Roberto le ha dejado a su esposa unos signos sensibles, porque los toca, los sientes, de la gracia, en este caso de su amor, para que ella lo siente y lo viva. Jesucristo, que está vivo, que resucitó, que venció la muerte, que es el esposo de nuestra alma, que está con nosotros y lo encontramos de muchas maneras, también Él se buscó e instituyó unos signos sensibles a través de los cuales nosotros nos encontramos con Él. Tenemos esa vivencia y nos nutrimos de Él, nos llenamos de fe, esperanza y caridad. Una vez que uno ha logrado, después uno va preguntando si han entendido o no, la definición de sacramento, pasa uno ya a explicar y a hablar con la pareja, ayudarles a descubrir cuánto vale ese sacramento en ellos, el sacramento del matrimonio. ¿Cuánto vale esa joya? Que vale mucho más de 100 monedas de oro. Lo más fácil sería hacer un parangón con el sacramento pues, más común, el que nos da la iniciación en la vida cristiana, el bautismo. Y partir del sacramento del bautismo para después unirlo al sacramento del matrimonio y ayudarles a entender en ellos, en su vida de esposos, qué es el sacramento y cómo vivirlo, cómo renovarlo, cómo actualizarlo en el día a día. Como les digo, pues aquí el auditorio cambia mucho, no voy a entrar en muchos detalles porque ustedes miles de ocasiones han dado homilías, preparaciones para el bautizo. Yo simplemente pues pongo un ejemplo muy básico, o más que ejemplo, una explicación muy sencilla que ustedes manejan a la perfección. Pues en el bautizo, ¿qué hizo Cristo? Pues Cristo nos inventó el agua ya existía. En cuanto a Dios, pues sí, en cuanto a hombre, pues usa un elemento de la naturaleza, eleva el significado de ese elemento de la naturaleza. El agua, uno interroga a las parejas, ¿qué significa el agua? Pues te van diciendo los significados naturales: pureza, limpieza, vida, frescura. Y uno va usando esas mismas definiciones, esos mismos significados naturales, para aplicarlos a lo que ocurre en el bautizo. Sabemos que Cristo instituye este signo sensible, usa un signo muy particular, el agua, aprovecha todo el simbolismo del agua para, a través del agua y de las palabras, materia y forma, transmitirnos la vida divina, la fuerza del Espíritu Santo, el perdón del pecado original, todo lo que ya pues conocemos que se transmite a través del sacramento del bautismo. Una vez que las parejas han entendido cómo Cristo, a través del bautizo, usando un signo sensible, les da unos regalos maravillosos con una materia y una forma que se usa en ese sacramento, uno trata de llevar esa explicación al matrimonio y comienza uno a preguntarles: bueno, ¿y en el matrimonio cuál es el signo sensible? ¿Qué fue lo que Cristo usó para transformarlo en presencia suya? ¿Cuál es el signo sensible eficaz de la gracia en tu sacramento? Y aquí, cuando le he hecho la pregunta, solo una pareja me ha respondido de la siguiente. Solo una te dice cuál es el signo sensible del sacramento del matrimonio. Generalmente todas responden, ustedes tendrán la experiencia también, pues los anillos. Para muchos son los anillos. Otros dicen la bendición del Padre. Y uno va pues poco a poco con las parejas llevándolos a reflexionar. Cuando hablan de los anillos, uno explica pues el simbolismo de los anillos: unidad, la unidad de una sola pieza, es hermoso, maravilloso, pero no es el elemento esencial constitutivo del sacramento del matrimonio. Lo que constituye el sacramento del matrimonio es el consentimiento de los esposos en cuanto bautizados, en cuanto hijos de Dios. Y aquí podemos usar una imagen gráfica
Yo la recuerdo cuando pues, me daban los cursos del sacramento del matrimonio. Yo tuve la oportunidad pues, de estudiar en Roma y allá pues, también hacer una especialización sobre este tema, sobre el sacramento del matrimonio. Y uno de los padres, el padre Paz, usaba siempre un triángulo a la hora de explicar esta relación, sacramento del bautizo, sacramento del matrimonio, y cuál es el constitutivo esencial, cuál es la sacramentalidad en este sacramento. El triángulo Dios, hombre y mujer. Dios, nuestro creador, hombre y mujer, criaturas de Dios. A través de un signo sensible, eficaz de la gracia, el bautizo, entramos en una conexión directa con Dios. Esta parte del triángulo, esta esquina y esta, hombre y mujer, se unen a Dios. Es más, entramos en la nueva alianza, en la alianza esponsal con Cristo también. Cristo, cabeza de la iglesia, Cristo esposo, cuerpo de la iglesia, esposa. Nosotros somos ese cuerpo místico de Cristo. Gracias al bautismo nos incorporamos a este cuerpo místico, somos la esposa de Cristo. Pero también pues, esa conexión directa en cuanto hijos de Dios. Por lo tanto, el bautizo nos consagra, nos hace hijos de Dios, nos transforma en templos vivos en presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre con el sacramento del matrimonio? Que el circuito se cierra. Si en el bautizo se abrió Dios hombre, Dios mujer, en el sacramento del matrimonio se cierra el circuito. Y ocurre algo maravilloso, y es que se usa una realidad natural, el pacto matrimonial, y se convierte en esa presencia de Cristo a través de la cual Cristo te va a amar, no solo directamente, en cuanto Dios, desde la punta del triángulo de arriba a la izquierda o a la derecha, sino que te va a amar a través de un hombre o de una mujer, en la cual Cristo se hace presente también por el sacramento del matrimonio. Por ello es muy hermoso cuando uno va hablando con las parejas, en la charla, después en la orientación personal, y con la luz del Espíritu Santo ellas van poco a poco entendiendo que son presencia de Cristo real para la otra pareja. Yo soy Cristo esposo o soy Cristo esposa para esta persona que Dios puso a mi lado. Por el sacramento del bautismo yo me uní con Cristo. Por el sacramento del matrimonio yo soy también Cristo para esta persona que Dios pone junto a mí. Y con base en esa reflexión es cuando las parejas comienzan a entender la grandeza de lo que tienen entre manos. Todos nosotros, ministros consagrados, pues tenemos un privilegio, también algunos laicos, ministros extraordinarios de la Eucaristía, y es llevar el viático de la Eucaristía a los enfermos, a los hospitales. Y yo me imagino que muchos de ustedes tendrán experiencias maravillosas en ese trayecto, en ese ir y venir, acompañados de Cristo Eucaristía, cuando lo llevan en el portaviático. Cuántos diálogos de intimidad, de cercanía con Él. Y también cuando uno va, pues no sé, en el carro, va manejando, y uno sabe que lleva la Eucaristía, pues como que si se le mete a alguien ahí y le pita, como que uno también, bueno, sabe que lleva al Señor, le pide un poco de paciencia para no enojarse y tratar bien al vecino o al prójimo que está ahí metiéndose en el carro. Es decir, la presencia de Cristo en la Eucaristía, cuando la llevamos, pues como que nos ayuda a tomar más conciencia con quién estamos. Yo les digo a las parejas, miren, si a ustedes en este día les dieran el regalo de poder llevar en el portaviático una cadenita colgada, la Eucaristía, cuando regreses a tu casa, ¿cómo mirarías a tu esposa o a tu esposo? ¿Cómo hablarías con tus hijos? ¿Cómo los tratarías? ¿Qué le dirías? Seguramente en muchas ocasiones te frenarías cuando te gana el ímpetu, la rabia, estás enojado. Si Señor, estás aquí conmigo, ayúdame a ser paciente, a ser tranquilo. Porque sabes que lo llevas en ti sacramentalmente. Y hay que ayudarles a entender una realidad. Tú llevas a Cristo, si bien no es cierto eucarísticamente, porque no lo estás llevando en un portaviático, sí lo llevas por el sacramento del matrimonio, por el vínculo que crea el sacramento, las 24 horas del día. Cristo está en ti como esposo o como esposa para amar a la otra persona. Y todo lo que tú hagas con amor y por amor, todos tus gestos, tu mirada, tu corporeidad, se convierte en presencia de Cristo. Y yo creo, queridos sacerdotes, que nosotros tenemos que reflexionar mucho primero y pedirle al Espíritu Santo que día a día nos ayude a tomar conciencia de la presencia de Cristo sacerdote en nosotros. Hay otra historia, y es de un padre español, se me la contó, estaba en México, y lo mandaron a trabajar en Guadalajara.
y llevaba un mes en Guadalajara y le tocó ir a trabajar en la zona rural. Cuando llegó, le llevaron con el capataz, con el jefe de la vereda, se llamaba Nicanor. Y nada más ve doctor Nicanor al sacerdote, padre José Rodrigo, se le acerca, le coge la mano y le va a besar la mano. Entonces, el sacerdote en ese momento le agarra la mano fuertemente, como diciendo, a mí no me bese la mano. Acaba de llegar de España, donde pues, el ambiente es muy diverso. Y el campesino también, con brazo firme, además fuerte, le mira a los ojos al padre y dice, padre, yo no le beso sus manos por ser sus manos. Yo le beso sus manos porque son las manos de Cristo con las cuales usted va a bendecir estos campos. Entonces el padre se quedó helado y dice, ¿es verdad? Si estas manos indignas, pecadoras, son manos consagradas, son las manos de Cristo. Yo creo que en la medida en que nosotros como sacerdotes reflexionemos, oremos y tenemos conciencia de esa presencia de Cristo en nosotros, indignos sí, pero real, Dios nos eligió y nos llamó amigos, también nos ayudará después a aconsejar, a motivar, a orar con las parejas, porque ellas también han sido consagradas. Pío VI en la Cástico Nubi, él usa un término, dice una casi consagración, y después la Gaudium et Spes toma esa frase de la Cástico Nubi, hablando del matrimonio, también están casi consagrados. Pone el casi, porque ustedes saben que la palabra consagración también se entiende en el sentido de separar del mundo, segregar. El matrimonio pues no se separa del mundo, por eso pone el casi, pero da el énfasis al término consagración, porque también la pareja, por el sacramento del matrimonio, viene consagrada. Cristo se hace presente en ellos como esposo y como esposa para cumplir una misión, para ayudar. Una vez que uno, con la ayuda del Espíritu Santo y dando estas motivaciones con las parejas, les ayuda a entender que ellos son presencia viva de Cristo, también uno comienza a entrar en el día a día de la pareja. Por lo tanto, todo lo que hagan como pareja, su diálogo, la educación de los hijos, sus caricias, su ternura, sus palabras de comprensión, son presencia de Cristo. Sabemos que el matrimonio, pues en términos está matrimonio infiel y en acto es decir, el matrimonio como rito cuando se celebra, y el matrimonio ya de forma permanente, nos ayudan precisamente a entender que el matrimonio es una realidad permanente, no es solo en el momento del rito como otros sacramentos, como el sacramento de la confesión, que mientras se celebra pues se actualiza ese misterio pascual de Cristo, pero terminada la confesión pues queda el efecto del sacramento de la gracia, pero el sacramento termina. El sacramento del matrimonio es algo hermosísimo, y aunque no imprime carácter, crea el vínculo matrimonial, que como precisamente pues lo define también pues el catecismo, el código de derechos, esa comunión de vida y de amor, esa comunión íntima de vida y de amor, lo repite varias veces la Gaudium et Spes, y ayudar a las parejas a entender eso. Oye, es que yo llevo en mí las 24 horas del día a Cristo como esposo, Me imagino que cuando han preparado parejitas antes del matrimonio, en esos cursillos prematrimoniales, pues las parejas pues tienen como muchas inquietudes, muchas incertidumbres ante el futuro. Y una es, bueno, mi amor va a durar, esta emoción que vivo ahora como novio no se terminará. Recuerdo que estaba con una parejita, además muy simpática, y le digo a la niña, oye, tú sabes, además no eran muy practicantes, tú sabes que hay alguien que quiere muchísimo más a tu futuro esposo que tú. Y la niña comienza a responderme, pues mi suegra. Dice, pues sí, pero no es la que más lo quiere. Mi suegro. Dice, sí, pero no. Y empieza a darme nombres de personas. Al final, pues no le atinaba lo que yo quería que me respondiera, que ustedes ya imaginarán que es la respuesta, Jesús, ¿no? Incluso me dice, ay, ya me está traicionando sin haberse casado. Qué desgraciado este. Dice, no te enojes. Es decir, la persona que más lo quiere es la persona que lo creó, es la persona que le dio la existencia, es la persona que permitió que tú lo encontraras, es la persona que los va a unir. Es Jesús. Ya para el novio era más fácil la respuesta. ¿Cuál es la persona que más quiere a tu futura esposa? Pues Jesús. Bueno, cuando ustedes dos, libre y conscientemente, como hijos de Dios, como bautizados, hagan ese pacto de amor que Dios sella y que transforma en sacramento,
¿qué va a ocurrir? Que ya no eres tú sola como mujer amando a ese hombre. Eres tú y Cristo como esposo o esposa amando a ese hombre o a esa mujer. Y ese amor humano que se puede debilitar, ese amor humano que se puede cansar, ese amor humano que puede venir a menos, tiene una fuerza interior para volver a recuperarlo. Porque no estás solo, no estás sola. Estás con Cristo en ti, las 24 horas del día. Muchos padres de la iglesia, usando el pasaje de las bodas de Caná, una de las explicaciones está precisamente en que se pasa del amor humano y se revierte del amor divino en el milagro de convertir el agua en vino. Es Cristo, sacerdote, presente en las bodas, quien realiza el milagro. Es Cristo quien instituye el sacramento del matrimonio y quien invita a los esposos a que ese amor humano sea canal del amor divino, sea instrumento del amor divino, sea presencia de él para la otra persona. Decíamos que el elemento constitutivo, y es donde viene la sacramentalidad del matrimonio, está en el consentimiento de los esposos en cuanto bautizados. En cuanto bautizados. En los demás sacramentos, Cristo utiliza un elemento de la naturaleza. Hay un ritual con unas palabras, que es la forma, en la cual ese elemento material se eleva y se convierte en signo sensible eficaz de la gracia. Lo particular del matrimonio es que Cristo no instituyó un nuevo signo, tomó uno que ya existía. Se evidencia en las bodas de Caná, se evidencia en el pasaje cuando Cristo habla sobre el divorcio y hace referencia al sacramento primordial en el Génesis. Cristo toma un pacto de amor humano ya existente entre el hombre y la mujer, ya proyectado por Dios como sacramento primordial en el Génesis, y es ese pacto de amor lo que transforma en presencia suya. Es ese consentimiento de los esposos, un consentimiento en el cual se donan mutuamente y se acercan mutuamente con un amor fiel, generoso, abierto a la vida, con las características del vínculo que se va a crear, unidad, indisolubilidad y apertura a la vida, y lo transforma en presencia suya, en presencia de su amor. Y por lo tanto, cuando San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y 7, está hablando de cómo nuestro cuerpo, por ser bautizados, por ser la esposa de Cristo como cuerpo místico, nuestro cuerpo es templo también del Espíritu Santo, y está explicando esa relación entre la digestión y la unión sexual, especialmente en el capítulo 6 de la primera carta. Dice, pues cuando comemos, pues es una relación con alimentos. Cuando los cuerpos se unen sexualmente, pues es una relación entre personas. Es cuando habla de no unirse a una meretriz, a una prostituta. Pero el significado profundo y hermoso en esa carta de San Pablo también está en enseñar a los esposos que sus cuerpos son el cuerpo de Cristo. Sus cuerpos son el cuerpo de Cristo. Cristo, a través de tu cuerpo, de hombre y de mujer, porque tú antes por el bautizo te hiciste un solo cuerpo por él, esponsalmente, místicamente, te estás uniendo también a esa persona. Cristo usa tus manos como esposo, como esposa, tu mirada, tus palabras, para hacer presente su amor, su gracia a la otra persona. Y obviamente ya en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, donde se habla del gran misterio, lo refiero a Cristo y a la iglesia, es donde está toda esa explicación profunda de la sacramentalidad del matrimonio. De la sacramentalidad del matrimonio, cómo esa unión de una sola carne es precisamente ese pacto, ese vínculo que surge, la presencia real de Cristo. La presencia real de Cristo. Y aquí entra un tema muy interesante que todos manejamos en el día a día para las parejas, y su vida de intimidad sexual. Generalmente las parejas se le quedan viendo uno así cuando les empieza a explicar, pues de que también su cuerpo sexuado y su vida de intimidad sexual es parte del sacramento. Obviamente cuando se vive con amor, con respeto, con cariño, con apertura a la vida. Todos conocemos ese gran esfuerzo, no solo intelectual, sino también profundo espiritual de Juan Pablo II, cuando comenzó con sus catequesis en enero del 80, su teología del cuerpo, después recopilada, a dar todo ese valor hermoso de la corporeidad. En la Familiaris Consortio, en el número 11 y 13, es muy hermoso porque en el número 11 comienza a explicar cómo el cuerpo también es un signo sacramental. Nosotros como espíritus encarnados, pues nos expresamos a través de nuestra corporeidad. Y nuestro carácter bautismal, que nos hace hijos de Dios, esposas de Cristo como cuerpo místico,
también se refleja a través de nuestro cuerpo. Por lo tanto, toda esa vida de intimidad sexual de los esposos es parte del sacramento, tiene su sacramentalidad. Y por ende es fuente de gracia también. Es fuente de gracia. Y ayudarles a entender a los esposos esa hermosura de la vida conyugal, de la vida sexual como fuente de gracia, les abre también nuevos horizontes y una nueva valoración del sacramento del matrimonio. Los que tenemos la oportunidad de trabajar pues, con adolescentes, creo que muchos de ustedes, pues, los párrocos, pues obviamente siempre, yo en el colegio pues me encuentro siempre con la oposición de los más grandes, de los de noveno, décimo, y padre, pues ¿por qué todo es pecado? ¿No? Todo lo que es sexo es pecado. El cuerpo humano y la relación íntima entre el hombre y la mujer, todo para la iglesia es pecado. Es pecado. Y pues hay muchos argumentos que nosotros usamos con la ayuda del Espíritu Santo para no chocar con ellos, pero también para dejar las cosas claras. Y yo en un diálogo, recuerdo hace como un mes que uno de ellos le decía, mira, pues primero, ni el cuerpo humano desnudo es pecado, ni la relación íntima entre el hombre y la mujer es pecado. Al revés, son presencia del amor de Dios y Dios a través de ellos bendice. Es lo que Dios quiere y bendice. El punto está en cómo se usa esos gestos de amor, cómo se viven esos gestos de amor. Porque cuando se viven según el proyecto de Dios, entonces se convierten en instrumento de gracia, en fuente de gracia. En fuente de gracia. Recuerdo con una niña que estábamos hablando del tema y para explicárselo, decía, padre, pues sí, ¿qué problema hay? ¿No? ¿Qué problema hay si nos queremos, si nos amamos? Argumentos típicos que todos escuchamos, ¿no? Pues ¿qué problema hay? Y dices, que a ver. Entonces en ese momento le saludé y le di la mano. Dice, ¿qué acabo de hacer? Dice, padre, pues me saludó. Sí, pero físicamente, ¿qué hice? Pues me apretó la mano. Bien. Espiritual o en su significado, ¿qué representa eso? Pues un saludo. Bien, si yo dándote la mano y mirándote con una sonrisa, por dentro digo, es fatal, esta niña tan aburridora, pues estoy adulterando, pervirtiendo el gesto. Porque el gesto naturalmente significa saludo y respeto. ¿Bien? Cada gesto tiene un significado natural. Y hay gestos de mayor intimidad. Si yo voy por la calle y no conozco a una niña o una señora o un amigo y le doy un abrazo y un beso, ¿viste qué? Porque el abrazo, el beso ya tiene más intimidad, tiene unos significados más profundos. Bueno, pues el significado más profundo de intimidad lo tiene la vida conyugal, la vida de intimidad sexual. ¿Y qué ingredientes tiene ese gesto físico para que sea auténtico? No solamente es el amor, no solamente es el sentimiento, no solamente es que nos gustemos, es también el compromiso, la donación total, porque el gesto lo evidencia físicamente, la apertura a la vida, porque el gesto es un gesto biológico llamado a la vida. ¿Y cuál es el ambiente que permite que ese gesto se viva con autenticidad, sin desvirtuarlo? El ambiente de un compromiso de donación total, libremente asumido. ¿Eso cómo se llama? Matrimonio. Ese es el consentimiento del matrimonio, en el cual yo me doy a ti y te acepto a ti totalmente sin restricciones. Entonces no es que la iglesia te prohíba tener relaciones. Al revés, Dios dice creced y multiplicados. Lo que te pide es vivir ese gesto también como parte del sacramento. Porque a través de ese gesto íntimo, Dios bendice. Una vez que uno pues, ha ayudado a las parejas a ver cómo son presencia viva de Cristo, hay que ayudarles también a pedirle al Espíritu Santo el don de la fe. Recuerdo otro diálogo que tuve con un muchacho del colegio, de noveno, muy simpático, que me decía, padre, pues yo no creo en la Eucaristía, eso es puro cuento de los curas. Si yo no creo, así como Dios va a estar ahí presente en ese pedacito de pan, pues eso es un engaño. Entonces, claro, yo me senté con él, explicarle la Sagrada Escritura, testimonio, es decir, muchas explicaciones, y al final, pues ya también vi que en ese momento estaba un poquito cerrado, y le dije, mira, creas o no creas, Cristo está ahí presente. Porque tu fe no es la que lo hace presente. Es el amor de Él que instituyó ese gesto y se hizo presente. Tu fe es un regalo, es una virtud teologal que Dios infunde en tu alma para que tú aproveches su presencia y te nutras de su presencia y acrecientes su presencia en ti. Pero Cristo está ahí, porque es decisión de Él. Los sacramentos no son decisión nuestra. Es instituido por Cristo. En el matrimonio, pues pasa lo mismo. ¿Cuántas parejas tienen a Cristo presente en sí? Les digo, ustedes lo tienen, pero por falta de fe no lo viven. No lo viven.
Hay que pedirle mucho al Señor que aumente la fe para que se den cuenta que ustedes están consagrados, que tienen una misión especial, que tienen un vínculo que los ha consagrado como presencia de Cristo. Porque sin esa fe, sin ese reconocimiento, pues no se cuidará el sacramento. Y les pongo otro ejemplo. Imagínense que yo pongo, obviamente nunca lo vamos a hacer, es un ejemplo un poco desproporcionado, en el jardín, en una bandejita, 2 hostias, una consagrada y una sin consagrar. Biológicamente, por efectos de la temperatura, del ambiente, pues las dos van a sufrir el mismo tipo de corrupción, se van a llenar de hongos, se van a descomponer igual, a no ser que Dios permita, como en Lanchano o como el milagro de Argentina, etcétera, pues una manifestación especial, un milagro del milagro, ¿no? Porque ya sabemos que el milagro grande es la transustanciación, pero a veces Dios permite milagros en el milagro, como el de Lanchano. Si no ocurre algo especial, las dos se descomponen igualitas. Pero si yo por la fe sé que Cristo está presente en la de la izquierda, porque yo vi que el sacerdote dijo las palabras consacratorias, pues yo con mayor cuidado y con mayor cariño, reverencia, adoración, cojo esa Eucaristía, la guardo en el sagrario, la adoro, le pongo sobre ese todo lo que hacemos con el mayor de los sacramentos, que es la Eucaristía, ¿verdad? Yo les digo a las parejas, miren, a veces uno se encuentra con parejas que simplemente conviven, de unión de hecho, divorciados vueltos a casar, que realmente es una maravilla. Fieles, salen juntos, cariñosos, respetuosos, y matrimonios que pura pelea, puro desorden. ¿Y qué pasa? Pasa que los que tienen el sacramento no se han dado cuenta que lo tienen. Y por lo tanto, si se dan cuenta, tendrían que cuidar con mayor razón todos los detalles humanos. Así como con la Eucaristía consagrada tenemos una cantidad de detalles, de gestos bonitos, de adoración, de respeto. Las parejas, conscientes de que son presencia viva de Cristo para el otro, con todo su ser, con su sexualidad, con su psicología, con mayor razón, tienen que cuidar todos los elementos humanos de convivencia, de salida. Yo les pregunto, ¿ustedes cuántas veces salen solos? Si los niños, solos. Hay parejas que pasan más de 3, 4, un año sin salir solos, sin tener espacios donde estén solo los dos para dialogar. ¿Cuántas parejas van a cursos para conocerse como hombre y como mujer? ¿Cómo piensa cada uno? ¿Qué diferencias tienen? ¿Cómo complementarse? Yo creo que aquí tenemos una labor muy bonita nosotros como sacerdotes, en la oración, en la educación de las parejas, y ayudarles a tomar esa conciencia. Pero como les decía antes, creo que ayudaremos a tomar esa conciencia en la medida que nosotros tomemos conciencia del carácter sacerdotal que tenemos. Porque también nos pasa a nosotros, nos gana la rutina. Como le pasaba al padre que fue con don Nicanor, el padre José Rodrigo. Se olvida que estas manos, las de todos nosotros aquí, son las manos de Cristo. Es impresionante, ¿verdad? Uno de las veces, sí, son las manos de Cristo. Es impresionante. Manos pecadoras, sí, pero son las manos de Cristo. Nuestra voz, nuestro ser, está tan íntimamente unido a Él que nuestro sello es imborrable para toda la eternidad. Aunque tristemente, Dios ya conocerá las causas, alguno deje de ejercer el sacerdocio, sabemos que es ineterno. Jamás dejaremos de serlo. De ejercerlo tal vez, pero de serlo jamás. Jamás. Porque Dios nunca retira sus dones. Entonces, en esa medida en que logremos esa intimidad con Cristo, nosotros como sacerdotes podremos ayudar también a todas estas parejas a tomar conciencia del sacramento que viven, del sacramento que Dios ha puesto en sus corazones para unirlos. Yo quisiera pues ya más o menos concluir lo que te venía diciendo. Al final de la charla vuelvo a retomar el pasaje de Ezequiel y les invito a las parejas a hacer una oración muy profunda de corazón al Espíritu Santo, porque solo Él puede renovar, solo el Espíritu Santo puede renovar ese vínculo sagrado y ayudarles a ellos a entender el gran tesoro que llevan entre manos, y que no hace falta que vayan ni a la pantalla de Hollywood, ni con el psicólogo desviado, ni con el curandero a preguntarle cómo arreglar su matrimonio. Tienen que ir con el Espíritu Santo, que es el que lo selló,
por el bautizo, y es el que les permitió convertir ese vínculo en vínculo sagrado. Y obviamente invitarlos muchísimo a las parejas a la Eucaristía. Volviendo a hacer referencia a la carta de los Efesios, capítulo 5, cuando San Pablo comienza haciendo referencia al Génesis, los dos eran una sola carne, y después hace esa unión con el gran misterio, Cristo y la Iglesia. La profunda relación que sabemos existe entre Eucaristía y matrimonio como sacramento. De por sí todos los sacramentos están orientados a la Eucaristía, pero entre Eucaristía y matrimonio hay un fuerte vínculo. ¿Qué ocurre místicamente? Lo sabemos cuando comulgamos en la Eucaristía. Cristo nos ha dicho: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, yo habito en él habita en mí, mi carne es verdadera comida. Conocemos todo el pasaje de San Juan capítulo 6. En pocas palabras, es un encuentro místico con Cristo en el cual se refuerza ese ser un solo cuerpo con Cristo. Cristo en mí, yo soy uno solo con él. Podríamos decir: yo soy una sola carne con Cristo. Me alimento de la carne de Cristo, me hago una sola carne con Cristo. Refuerzo lo que ya soy por el bautizo también. Cuando la pareja se une en su vida, también digamos de intimidad sexual, como dice la Escritura, se hace una sola carne. Esta similitud entre una sola carne en la Eucaristía, una sola carne como hijos de Dios en el sacramento del matrimonio, también nos ayuda después a explicar a algunas parejas, las que viven sobre todo en situación irregular, divorciados, vueltos a casar, el por qué no se pueden acercar al sacramento de la comunión. Son temas muy dolorosos, lo sabemos, especialmente cuando hay parejas que viven una vida familiar pues hermosa, y es hermosa, y sin embargo, por circunstancias de la vida, todas muy variadas, pues no pueden acercarse a la comunión. Lo primero, y todos aquí tenemos que pedir también pues mucha fuerza al Espíritu Santo, es que nosotros seamos como sacerdotes muy coherentes. Coherentes en saber que somos administradores, que no somos dueños de los sacramentos. Coherentes en saber que la mejor pastoral es la que hace el bien al alma, ayudándola y no confundiéndola. Conocemos, por ejemplo, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que emitió el actual ahora Papa Benedicto, eso fue en el año 94, sobre este tema, donde es clarísimo, los párrafos son clarísimos, donde los divorciados vueltos a casar no pueden acercarse a la comunión. Y va explicando todas las implicaciones canónicas, teológicas y bíblicas. E incluso hay un apartado donde dice, hay muchos sacerdotes que con un corazón pastoral, como que se ponen un velo y dicen: no, usted sí puede. No les hagan ese mal. Porque nosotros no somos los dueños, somos los administradores, no los dueños. Después, en el año 2001, el Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos vuelve a hacer referencia a este documento y a los cánones que hablan sobre pues, estos casos irregulares, y vuelve a enfatizar: un divorciado vuelto a casar no se puede acercar a la comunión. El motivo claro pues lo tenemos en la revelación del mismo Jesucristo cuando explica el pasaje del adulterio en Mateo. Pues está en adulterio. Claro, delante de las parejas, lo sabemos, es muy duro decir: estás en adulterio, porque ya le cerró la puerta y se fue. Sí, lo espanto. Pero yo pastoralmente, cada uno con la prudencia, con su experiencia, con la ayuda del Espíritu Santo, es ayudarles a entender que no es simplemente un elemento jurídico de la Iglesia, es que no hay compatibilidad entre el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del matrimonio, pero hay mucha compatibilidad entre los dos sacramentos, y cuando yo no tengo uno de los dos, o estoy en adulterio, no hay compatibilidad. Cuando yo estoy conviviendo con una persona en la cual Cristo no está para mí por el matrimonio, me estoy haciendo una sola carne con una persona con la cual no tengo el vínculo. Por lo tanto, no me estoy haciendo una sola carne con Cristo en esa mujer o en ese hombre. ¿Cómo va a ser una sola carne con Cristo en la Eucaristía? Los dos tienen que ir armónicos. Me hago una sola carne con Cristo en la Eucaristía, me hago una sola carne con Cristo en la mujer o en el hombre, que gracias al bautizo Dios nos unió y se creó un vínculo. Y una vez también explicado este tema, me tocó en el último encuentro de parejas, había una pareja que tenía esta situación irregular. Vi que después quedaron más tranquilos, los llamé aparte y fuimos desarrollando este tema.
comparando Eucaristía con matrimonio, un solo cuerpo, una sola carne, y con la ayuda del Espíritu Santo creo que quedaron pues más tranquilos. Obviamente pues el gran consejo para las parejas, nosotros como pastores, pues es la Eucaristía, aliméntense de la Eucaristía, que es donde van a reforzar ese vínculo. Lo que ya viven día a día, pues nútranse de la presencia real de Cristo, y eso también pues vale especialmente para nosotros como sacerdotes, que tenemos el privilegio de celebrarlo y de consagrarlo cada día. Les agradezco su atención. Les decía que para mí era un poquito complicado, de verdad, pues estar en este auditorio tan selecto, pero no tan querido porque pues somos hermanos en el sacerdocio, todos tenemos ese regalo merecido del Señor. Cuando el padre Javier me dijo, pues yo digo, no, mejor con mucho gusto, pues me voy a sentir como pez fuera del agua, no por estar entre sacerdotes, porque pues, la verdad me siento muy a gusto como hermanos sacerdotes, sino porque yo la charla la he dado pues, a parejas, nunca la había dado a sacerdotes. Como les decía, solo quería compartir esta experiencia que tuvimos en esos encuentros, la dinámica que tenía la charla, que a ustedes les sirviera para refrescar, porque ya son temas que todos manejan y conocen a la perfección y que han vivido pastoralmente, y que le pidamos al Espíritu Santo luz para que primero tomemos conciencia de nuestro carácter sacerdotal y después, tomando conciencia de nuestro sacramento, ayudemos a las parejas con una metodología cercana, concreta, a tomar conciencia de ese gran tesoro y a darse cuenta del gran regalo que Dios les ha dado. Pues, Padre, muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Queríamos iniciar con esta cita de Mateo 28, 18 al 20. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. En esta cita pues vemos cómo el camino del discipulado y de la misión de todos ustedes como pastores para todos nosotros, que somos las ovejitas que necesitamos de la guía, de la ayuda y de todo su consejo. Titulamos esta charla Arqueología del Alma. Bueno, hace un poquito más de un año, para la Semana Santa pasada, nos invitaron a participar de un apostolado que se llama Familia Misionera. Para nosotros fue un momento muy especial, sobre todo para mí, porque yo había sido misionera en el colegio de pelada. Y eso era algo que había quedado en mi corazón, pero como algo muy, muy, muy especial. Y yo siempre tenía ese anhelo de volver a una misión, pero pues con familia ni modo, yo decía imposible. Y nos invitaron unos amigos a este apostolado, y llegamos a Nemocón, que nos recibió el padre Wilson, y llegamos allá, y la verdad es que para mí fue una sorpresa, porque pues había un sitio donde nos íbamos a reunir con la comunidad y hacer las celebraciones. Y cuando empezamos a llegar al sitio, para mí todo era conocido. Mi papá es arqueólogo, y resulta que hace como 30 años mi papá había hecho una excavación arqueológica, un hallazgo muy importante, justo en ese lugar. Entonces para mí fue una cosa lindísima, porque era volver yo de misión, recordar tantísimas cosas. Y hablando con un sacerdote le decía yo esto, y entonces me expresó con una frase muy bonita, me dijo: es que a veces vale la pena hacer arqueología del alma. Entonces yo pienso que sí, yo recordaba mucho esas experiencias con mi papá, como un hallazgo arqueológico, uno va con una brochita, con un palustrico y no se ve lo que hay debajo, pero solo en ese descubrimiento va viendo uno pues lo que hay ahí, y así es nuestra alma, y así es ese camino de nosotros, pues como un camino que vemos como un camino de discipulado, muy todavía pues, sí, muy incipiente, pero bueno. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes. Para nosotros estar acá frente a todos ustedes intimida muchísimo, pero por otra parte, cuando vemos un rostro y vemos cómo en cada uno de ustedes hemos recibido tantísimas cosas tan especiales, no deja uno de sentir una alegría muy grande en el corazón cada vez que los ve a cada uno de ustedes. Entonces, bueno, empezamos este recorrido de la arqueología del alma. Yo crecí en una familia pues católica, mi papá arqueólogo, mi mamá trabajadora social, los dos estudiaron, mi papá con los sacerdotes jesuitas,
Mi mamá también estudió con monjitas. Bueno, estaba muy presente en nuestra familia, pues ese amor a Dios. No son los más piadosos mis papás, pero sí con un amor muy grande hacia el Señor. Yo vengo de una familia en donde mi papá es colombiano, mi mamá es italiana. Como para poner un poquito las cosas en contexto, mi papá nació en 1912, o sea, tendría hoy en día 99 años. Se conocen porque mi mamá viene con su familia huyendo un poquito de lo que es la preguerra de la Segunda Guerra Mundial. Llegan a Barranquilla y ahí conoce mi papá a mi mamá. Posteriormente mi mamá se viene a Bogotá después de haberse separado mi abuelo de mi abuela por un adulterio. Se vienen, mi papá sigue, pues la corteja, se casan, ¿no? Mi papá es una persona que, si bien es católica, entre comillas, pues es alejada de la iglesia y tiene un alejamiento muy grande que nace de una ruptura cuando él estaba en el colegio. Él tal vez, si mal no recuerdo, él estudiaba en el colegio de La Salle y por alguna razón tuvo alguna discrepancia con algún sacerdote y le aventó el tintero por la cabeza. Con tan mala fortuna no lo pegó a ese sacerdote, sino al que estaba en el otro salón por la cabeza, con su consecuente expulsión del colegio, y ahí se rompe, digamos, como esa relación con la iglesia y con todo lo que tiene que ver con ella. Yo estudio en el colegio andino, en el colegio alemán, porque simplemente llego ahí después de que mis hermanos han pasado por allí. Obviamente, pues mi mamá sí, un poco más pegada, me lleva a misa, pero digamos ahí, no vamos más allá. Yo tengo una infancia muy marcada por esta educación religiosa. Yo estudié con las religiosas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Y hubo una experiencia que me marcó muchísimo cuando yo era muy chiquita, antes de entrar al colegio. Alguna vez fui con mi mamá a recoger a mi hermana, que ya estaba en el colegio, y salieron las hermanitas y le dijeron: venga, por favor, venga a visitar el Santísimo, venga, aproveche que está el Santísimo. Y entonces yo era muy chiquita y fuimos a visitar el Santísimo, y yo me imaginaba pues que iba a estar el Santo Papa o alguna cosa así. Yo no sabía qué era lo que yo iba a ver. Entonces yo me recuerdo ir caminando y hasta arreglándome el vestidito, como pensando que era algo súper especial, un personaje especialísimo que yo iba a encontrar. Y cuando llegamos y yo veo la custodia, entonces para mí fue una sorpresa. Entonces tal vez me explicaron de una manera muy sencilla, pero ya cuando yo entré al colegio, vi que cuando se llegaba a la ruta escolar, muchas niñitas salían, bajaban y entraban a un sitiecito. Yo decía: ¿qué será esto? Y entro y estaba el Santísimo expuesto y la estatua preciosísima de la Virgen María. Desde ahí para mí se convirtió eso en una rutina. Y si esa niña, con esa sorpresa de haber encontrado esa custodia por primera vez, sin saber quién era ese Santísimo, encontró siempre, desde ese momento, muy chiquitica, yo podría tener, no sé, 4 años, un amigo muy especial ahí. Empieza una relación muy especial. Yo siempre llegaba derecho al Santísimo, a los pies de la Virgen María, y ese era el lugar en el que yo más segura me sentía siempre. Bajo la mirada de la Virgen María yo llegaba, y ahí, esa fue como toda mi vida escolar, ¿no? Siempre ahí, en esa, todas las dificultades, problemas académicas, escolares, sociales, yo siempre iba allá. Yo llego a una familia ya básicamente conformada, o sea, mi papá tenía más de 50 años cuando yo nací. Mis hermanos, uno me lleva 15 y el otro 13, o sea, yo llego de sorpresa, ¿no? Un poquito con el tema de como dicen, caucho roto. Y obviamente, si bien hubo una apertura a la vida, yo siento que ahí todavía hubo algunas cosas en las que sí hubo apertura a la vida,
pero un poquito llegó el que no debería haber llegado, o sea, llegó demasiado tarde. Curso mis estudios en el Colegio Andino, digamos es un colegio perfectamente, pues, digamos, normal, pero nada que ver con la fe católica, salvo todas las cosas que se hacen en el colegio, que la primera comunión, que la confirmación. Digamos, cuento en primaria con una profesora muy querida que nos daba y nos enseñaba toda la parte, de catecismo. Recuerdo mucho todas las homilías y todas las clases de religión de Monseñor Candelo, y se llama Candelo porque nosotros en el colegio le pusimos el Padre Candelo, y tal vez son de las poquitas cosas que van sumando y van quedando a favor de la fe. Yo crecí en un ambiente muy académico. Mi papá pues es miembro de todas las academias, ¿no? De la única que no es de la lengua, pero el resto de todas. Entonces mi infancia pues era una infancia en las excavaciones arqueológicas, en las posesiones, en los discursos. Por la formación de mi papá y mi mamá, arqueólogo, trabajadora social, en la época que ellos vivieron, había muchas discusiones entre ellos, y siempre las discusiones estaban como muy centradas desde esos temas, ¿no? Desde la antropología, desde la psicología, y eso era doloroso. A veces había discusiones muy fuertes, y yo me acuerdo que yo chiquita oraba mucho por ellos. Yo sentía mucho dolor en mi corazón cuando ellos peleaban, y también era una época donde había los primeros divorcios. Para uno era una sorpresa que una familia, hoy en día eso es el pan de cada día, pero en esa época era una sorpresa, y yo sentía una sensibilidad muy especial ahí hacia mi propia familia, pero también hacia las demás familias. En el colegio pues una niñez muy tranquila, pero siempre reconozco mucho la importancia de esa formación católica, de una formación en la verdad, en la sinceridad. Y hay una anécdota que yo recuerdo mucho, porque yo fui una niña pues chiquita, muy juiciosa, pero ya en la adolescencia yo era tremenda, hacía cosas, pues no maldades nunca, pero era tontísima, hacía mucha necedad, mucha necedad. Y la rectora de mi colegio era una monjita que se llamaba la Madre Clara, y yo cada vez que hacía una travesura, lo primero que hacía, a nosotras siempre nos habían enseñado el valor de la sinceridad, entonces yo lo primero que hacía era corría donde la Madre Clara. Madre Clara, figúrese que yo hice esto, y no importaba el calibre pues de la necedad, ella siempre me sacaba de todos los apuros, y lo que más valoraba era eso, que yo fuera sincera. Y hay pequeñas lecciones en la vida que yo pienso que, digamos, en lo que puede ser esa preparación remota al matrimonio, resultan después muy trascendentales. Alguna vez, como parte de una de esas travesuras que yo hacía, estábamos esperando en clase y no llegaba la profesora o el profesor, y a mí, que era ingeniosa, se me ocurrió con papel de los cuadernos, hice una bola así grandota, una bola de papel, y entonces empezamos a jugar en el salón con la bola. Nos tirábamos la bola, felices, dichosas, y detrás mío estaba un crucifijo, y resulta que en cualquier momento alguna de las niñas lanzó la pelota con tan mala suerte que ha caído en el crucifijo, y entonces miro yo el crucifijo descabezado. Yo, Dios mío, ¿qué hicimos? Y en ese momento entra alguna corriendo y dice: viene la Madre Clara, cójalo y escóndalo. Y esas cosas, pues uno, es decir, yo digo, pues yo cómo hice eso. Yo sabía que la Madre Clara, yo le podía decir, me había hecho cosas mucho más complicadas. ¿Qué problema tenía decirle, pues yo hice la bola, pero alguien la botó y se cayó y se rompió? Pero en ese afán, pues, de este corrillo, y corre, escóndela, yo cogí, me parece estar viéndome cogiendo la cabecita, y entonces fui corriendo y lo puse en cualquier otro lugar. Estará una casita de retiros, y entonces donde estábamos, y entonces entra Madre Clara y dice: ¿qué pasó aquí? Y todas: no, nada, Madre Clara. Entra Madre Clara como si la hubieran llevado así,
lo recorrió buscando nada, ella iba y encuentra el crucifijo y encuentra las dos piecitas y sale con las dos piezas, me parece estarla viendo, y ella no dijo quién lo rompió, dijo qué hicieron para romperlo, nada de esas cosas. Ella dijo quién lo escondió. Entonces pues ni modo. Entonces yo le dije, no, Madre Clara, yo lo escondí. Entonces se queda viéndome la Madre Clara y me dice, mira, yo me esperé esto de cualquiera menos de ti. Y yo era la más traviesa, de mí se podía esperar cualquier travesura. Pero lo único que ella no esperaba era que yo mintiera, que yo escondiera. Y yo, bueno, ahí se acabó, digamos, como que fue muy curioso porque ahorita haciendo ese recorrido, para mí era, yo no lo había hecho, no era como evidente para mí, pero en ese momento se acabaron las travesuras. Nunca volví a hacer travesuras en el colegio. La relación con la Madre Clara siguió siendo la misma, jamás habló ella de ese evento. Yo iba a misiones, siempre estaba con ella, siempre me hacía saber que ella veía que yo tenía mucho discernimiento, que era responsable. Nunca se tocó ese tema, pero para mí sí quedó grabadísimo en el corazón esa experiencia sobre la sinceridad y sobre la verdad. Y yo pienso que fue una alerta grandísima, además algo que me protegió más adelante de haber caído en cualquier cosa por dejarme llevar por las demás niñas o por, bueno. Yo en cambio era el juicioso, o sea, yo no tenía manera de desjuiciarme con 3 papás, o sea, yo no tuve 1, tuve 3, entonces cualquier cosa venía el garrotazo de algún lado. Digamos, siempre hubo una formación muy de hacerlo lo correcto desde el punto de vista del mundo, o sea, hacer las cosas bien, hacer esto bien, tienes que estudiar, tienes que ser bueno, pocas fiestas, y así transcurrió el colegio. Finalmente yo me gradué de la universidad y conocí a Sandra cuando ella estaba todavía en el colegio. Ella tenía 16 años, yo ya era profesional, ya estaba trabajando en una empresa italiana, entonces pues entra en las altacunas a conquistar a la niña. Fue un noviazgo muy bonito, fue un noviazgo muy especial, compartíamos muchas cosas, muchos intereses comunes, montábamos a caballo juntos, muchas cosas pues de nuestra juventud. Y pues cuando nosotros nos conocimos y empezó ese noviazgo, hubo algo muy bonito, y es que yo me estaba preparando para la confirmación. Para nosotros es muy bonito estar acá porque San Juan María Vianney fue muy importante de alguna manera en nuestra relación, porque el capellán de nuestro colegio era el párroco de San Juan María Vianney, y digamos, cuando yo estaba haciendo ese proceso, tuve la oportunidad de ayudar a catequizar a unos niños para la primera comunión, y Roberto, pues que hasta ahora no había recibido nada de formación católica, pues ni nada, pues yo creo que por amor, en aras de la conquista, entonces pues ayudó a catequizar a los niños. Sí, por las cosas que uno hace por el amor, entonces bueno, vamos a la catequesis, listo, tienes que explicar el credo. A ver, ¿cómo es el credo? Empecemos por ahí, que no tengo ni idea, y no tengo ni idea, yo no sé esos pobres niños hoy en día dónde estarán con la catequesis, pero bueno. Pero sí, la pasábamos mucho tiempo juntos, y hacía uno todo por conquistarla, y por eso hasta la catequesis. Nuestro noviazgo fue un noviazgo muy marcado pues por mucha, o sea, para mí era muy importante la lealtad, la fidelidad. Fue un noviazgo largo, nosotros duramos 5 años de novios y yo estaba pues en la universidad, pero yo pienso que en parte gracias a experiencias como esa con la Madre Clara, yo no era una persona así muy influenciable. Todas mis amigas, incluso mis mejores amigas, tenían una vida muy licenciosa, bueno, todo. Pero yo era muy leal a Roberto, muy fiel, teníamos nuestros planes,
pues compartíamos nuestras cosas y fue un noviazgo muy bonito. Desde ahí empieza, digamos, cosas, o sea, mi hermano ya se había ido de la casa, ya estaba casado, ellos se casaron realmente jóvenes, y yo heredé su cuarto. En su cuarto había unos afiches de esa época, estamos hablando de tal vez principios de los 70, con Brigitte Bardot, y yo tuve la mala fortuna de tener un amigo que me mandó un calendario de Panasonic, y ya se podrán imaginar el tipo de Brigitte Bardot que había ahí. Yo no tuve ningún problema en acabar de decorar la habitación con el calendario. Mi mamá nunca dijo nada, no había ningún problema. Pero obviamente ya cuando nos conocimos con Sandra y Sandra lo ve, dice, mira, esto realmente no, y me habla de la dignidad de la mujer. Incluso me ayuda a empezar a quitar y a raspar toda la pared para quitar todo de ahí. Para mí era una sorpresa porque yo nunca, o sea, Roberto era como él decía, pues el más juicioso, era así medio nerd, todas esas cosas. Pues yo como que nunca lo cuadraba con eso. Cuando yo llegué a ese cuarto por primera vez, yo decía, oye, ¿quién puso esto aquí? Y me dice, no, yo. No, mira, pero pues era con todo el amor y no era como una, sí, un poco era eso, ¿no? Lo que significa la dignidad de la mujer, lo que, bueno, como con mucho amor. Ya después de nuestro, pues al final de nuestro noviazgo, resulta que yo estoy en la universidad y es la época del movimiento estudiantil por la constituyente. Entonces a mí, la verdad, yo empiezo a conocer y me empiezo a unir a este movimiento y era una cosa, pues en la universidad era un momento, ¿no? Y a mí me resulta muy atractiva la política. Y me empieza a gustar muchísimo, muchísimo, y aparte me resulta bien, resulta que empiezo a participar y a tener éxito, tengo nuevas amistades, nunca hago algo que no sepa Roberto, lo invito a participar, pero él definitivamente dice la política no, para nada, y para mí era como un momento como de, pues nosotros los jóvenes teníamos muchos ideales y estábamos luchando pues por esos ideales de juventud. Hice una muy buena amistad con un muchacho que participaba en la constituyente. Nunca tuve con él ninguna relación más allá de una amistad, pero una amistad muy cercana, que de alguna manera a mí me cuesta muchísimo, muchísimo reconocerlo. Después de mucho tiempo sí genera una división de voluntad en mi corazón. Pero no tengo ninguna relación con él ni nada, pero Roberto sí empieza a sentir pues que eso, tanto la política como esa persona pues son una amenaza para nuestra relación y me lo hace saber clarísimo y terminamos. Pues terminamos durante un tiempo, si bien todo lo que surge a mí me duele mucho, posteriormente, y lo entiende uno mucho más adelante, sirve como un pretexto para caer en muchas cosas y hacer muchas cosas que más adelante pues volveremos un poquito sobre el tema. Después nos reconciliamos, decidimos casarnos, dijimos listo, hicimos nuestra preparación en el encuentro de novios, que es parte del movimiento de encuentro matrimonial. En ese encuentro, pues, si bien habla uno mucho, hubo cosas que no salían, que se quedaron guardadas. Para mí, digamos como que toda esa oportunidad de la constituyente y todo, yo ya había ganado muchas cosas, había sido un momento importante para mi vida. Pero cuando hablamos con Roberto, cuando vemos cómo esto interfirió en nuestra relación, yo decido de una manera, pues como muy radical, pues no volver a participar absolutamente en nada de política. Decido romper con todas las amistades de una manera así muy tajante, muy clara, muy sincera, con todas las amistades que había hecho pues en la universidad y en este movimiento estudiantil.
Entonces, bueno, esta es nuestra boda, ahí está, este es el padre Rogelio, el párroco de San Juan María Vianney. Fue una misa concelebrada, estaba un sacerdote diocesano, amigo de mi papá, y estaba un sacerdote jesuita muy especial, el padre Briceño, muy erudito además, y él dijo en nuestro matrimonio unas palabras muy especiales sobre las bodas de Caná. Y él nos dio un consejo que a mí, yo no lo entendí sinceramente hasta después de muchísimos años. Él nos dijo, dejen el buen vino siempre para el final. Y yo no lo entendí, yo decía, ay, pero como tan aguafiestas, el padre Briceño, porque nos dice esto, como que para el final. Bueno, entonces, pero ya después entendí. Nos casamos y a poco tiempo a mí me hicieron una oferta de trabajo muy interesante para ir a Barranquilla. Era gerenciar una multinacional. Obviamente pues uno joven, decidimos, nos fuimos. Fue un momento de mucha holgura, de posición. Digamos, la vida lo lleva a uno a alejarse de la iglesia, ¿no? De alguna manera, y pues teníamos visitas, venían de acá, venían de allá, estábamos lejos, la pasábamos muy bien, o sea, había viajes, había una cantidad de cosas, ¿no? En la posición, de alguna manera, tenía uno el mundo en las manos, ¿no? Hay unas empanaditas. Para mí esos primeros años fueron, pues, como dice Roberto, yo tenía muchos compromisos, yo estaba muy joven, yo me casé a 21 años, y ya cuando viajamos a Barranquilla yo tenía que hacer parte de las señoras de Fede Metal, de las damas rotarias, de las damas de KSB. Cada vez que había viajes con esta multinacional, pues yo tenía que estar con todas las señoras. El promedio de edad de todos estos círculos que yo frecuentaba era más o menos de 45 años, yo era muy pelada, pero bueno, fue una oportunidad muy bonita. Pero en nuestra vida matrimonial yo siempre sentía que había algo que no estaba bien. Yo sentía que algo estaba incompleto. Y ahora que el padre Jader hablaba para mí, yo recordaba que si en algún aspecto yo sentía eso, era digamos, como en nuestra intimidad. Yo sentía que había algo, pero no tenía ningún referente, ni era como tampoco lo central de nuestro matrimonio, pero yo sí sentía que había algo que faltaba, que había algo que no estaba completo, que había algo que como que no era esa entrega tan total. Y siempre yo tenía muchos cargos de conciencia, yo no había hecho nada escondida, yo no había hecho nada malo, pero yo siempre sentía, de alguna manera yo defraudé a Roberto, de alguna manera, de ser que él no ha sanado ese dolor que él sintió, de ver que yo me alejaba, que me dedicaba a otras cosas, que de repente otras personas eran más importantes en ese momento. Para mí, pues, era muy importante. Yo participé en un voluntariado con Fe y Alegría, que es un voluntariado de educación popular para niños, y lo dirigen los jesuitas. Entonces, pues, ese era como mi nexo más cercano en ese momento con la iglesia, pero la verdad nosotros por viajes, por compromisos, por cosas, nos fuimos como alejando un poquito de la iglesia. Ya la misa dominical no era tan importante. Si había algún otro compromiso, pues bueno. Y de repente yo sí tenía un deseo muy grande de tener nuestro primer hijo, y le rezaba mucho a la Virgen María por esa concepción. Yo de verdad tenía mucha ilusión de nuestro primer hijo. Y en ese contexto sucede una cosa muy curiosa. Pues a mí me pasa algo curioso con una imagen de la Virgen María que me lleva como a averiguar un poquito, y llego donde los padres carmelitas en Barranquilla y pregunté que yo quería hablar con un sacerdote. Entonces me dijeron, no hay ninguno, pero alguien dijo, no, sí, acuérdese que el padre tal está, bueno. Entonces dije, bueno, ya. Entonces salió un padrecito muy mayor.
Empezamos a hablar, me empezó a preguntar cosas y de repente me preguntó pues por Roberto, me preguntó hace cuánto no nos confesábamos, me preguntó si Roberto se había confesado antes de casarse. Y yo le dije, no, ¿sabes que él no se confesó? Porque es que eso fue un volato el día anterior y era el día que teníamos para confesarnos y eso fue un volato terrible y yo estaba furiosa con él, la verdad, tuvimos ese día un disgusto, yo me fui bien brava y me fui a confesarme sola y él estaba en el volate de las flores, llevando, trayendo, bueno. Y entonces este padre, que además fue muy duro, yo no entendía, pero me empezó a decir una cantidad de cosas que yo decía, pobrecito, yo creo que él tiene algún Alzheimer o alguna cosa, porque es que fue durísimo y él me dijo, ¿sabe una cosa? Pero es que no me preguntó más, yo no le hablé de detalles de nuestra vida matrimonial, si éramos felices, infelices, y me dice, ¿sabe una cosa, señora? Me dijo, traiga a su marido, dígale que él está en pecado mortal. Dígale que él está en pecado mortal. Y me habló del infierno, unas cosas, yo decía, yo era aterrada, aterradísima. Le digo, dígale que él está en pecado mortal. Y dígale que yo no soy ningún ignorante. Dígale que yo hice un doctorado en psiquiatría, no sé ya en qué universidad, ¿no? Y me dijo, y le dice que él está en pecado mortal y que su matrimonio, yo no recuerdo la palabra, si era viciado, inválido, nulo, yo no recuerdo qué palabra me dijo. Lo cierto es que yo salí aterradísima y fui a hablar con Roberto y le dije, figúrate lo que me dijo este padre, ¿cómo te parece? No, yo creo que él estaba como muy, yo no sé, yo creo que él tenía Alzheimer, pero esto fue dolorosísimo, imagínate, yo no sé, bueno, entonces... Pues claro, o sea, definitivamente, y con lo que yo traía detrás, pues yo, por un lado el tema de la confesión, o sea, eso de confesarme, por favor, Dios mío, con otro igual a yo, que no va a confesar, o sea, realmente no, y lo tenía muy marcado de la casa, y los curas no, definitivamente el cura está loco, o sea, el señor está absolutamente chiflado, pero en su momento nunca me di cuenta que era un llamado muy grande de Dios, era un llamado clarísimo, ¿no? Ven acá, y no lo entendí, y simplemente igual lo dejé pasar como en otras oportunidades. Entonces, bueno, yo finalmente pues quedo embarazada, es una alegría muy, muy grande. Le agradezco mucho a la Virgen María porque yo le había pedido mucho por la vida de nuestro primer hijo. Cuando yo quedo embarazada tenemos la mejor situación económica, laboral, familiar, todo está aparentemente muy, muy bien. Pero resulta que Roberto decide renunciar a su puesto en Barranquilla, me lo consulta y yo lo apoyo. Yo estoy ya estoy por tener bebé. Entonces pienso que pues sí, puede ser una oportunidad de venir, educar a nuestro hijo en Bogotá, cerca de la familia, y lo apoyo. Regresamos a Bogotá en finales de diciembre del 96. En una situación muy complicada porque el país empieza a atravesar por toda la crisis de esa época del elefante y donde todo empieza a pararse, la construcción se para, todo se para. Venimos sí con la esperanza de conseguir un trabajo, de hacer las cosas en la familia, cerca a la familia, y resulta que se dan cuenta, llegamos aquí y la familia, nada, todo el mundo trabaja, todo el mundo está ocupado en sus temas, en una soledad muy grande, en un tema muy complicado. Ya empieza uno a darse cuenta que el tema de la crisis definitivamente es muy grande y el conseguir trabajo no va a ser fácil. Empieza a haber una influencia muy grande de mi familia, especialmente de mi hermano el segundo y su señora en ese momento. Realmente ellos empiezan a involucrarse en todo el tema de la nueva era. Mi hermano había sido una persona muy brillante que trabajó en IBM durante muchísimos años, llegó a un cargo muy alto, decide retirarse, poner su tema de asesorías y después decide retirarse y dedicarse a la astrología, ¿no? Entonces
tenemos la astrología al lado de la nueva era, toda la influencia al respecto, ¿no? que aparte de que nos aleja todavía más de Dios, pues nos empieza a influenciar muchísimo, y ellos son unas personas que realmente, digamos, tienen la verdad revelada y quieren que las cosas se hagan como a su manera. Bueno, así estábamos, no éramos productivos. Yo tenía a Roberto, o sea, si nuestra relación, yo sentía que algo faltaba, pero era una relación tan cordial, tan esto, pues, y tan bien avenida. Bueno, pero ya cuando llegamos acá empieza a haber mucha hostilidad. Roberto ya empieza a ser, se deprime, yo me siento muy sola con el bebé, muy inexperta. Veo a Roberto siempre muy prevenido, como muy hostil, pero yo siempre pienso, pues pobre, está pasando por una situación muy difícil. Es que uno a los 29 es el gerente de la multinacional y luego renuncia pensando que tiene el cielo a dos manos, y luego se enfrenta al mundo laboral, a una situación que está, como estaba la situación colombiana, y bueno, esto tiene que ser muy duro para él. Yo tenía la posibilidad, yo estaba joven, era profesional, tenía la posibilidad de salir a trabajar, pero algo en mi corazón me decía, tú no puedes dejarlo solo ahorita, ni puedes ir a buscarte. Yo ya tenía esa experiencia de algo que me había alejado de Roberto, y yo tenía muy claro en mi corazón, como una respuesta muy consciente ante Dios, que yo sentía que su voluntad era que yo formara una familia con él. Entonces para mí era un momento en el que yo decía, tú tienes que estar ahí, tienes que apoyarlo, pero eran momentos muy, muy duros. Luego empieza la primera infancia de Martín, que es muy difícil. O sea, Martín es un niño, un bebé, pues normal en nuestra casa. Para mí pues, resulta la crianza pues una sorpresa, hay cosas que son pues difíciles, nuevas. Pero ya cuando Martín empieza su escolaridad, empieza a haber muchas dificultades y no sabemos qué es lo que le pasa a Martín. Pero empieza a ser un momento muy, muy difícil en su escolaridad. Nosotros tenemos muchas influencias de todas partes, y entonces empezamos a oír desde toda clase de cosas. Mi cuñada pues había que hacerle las cosas bioenergéticas, las cosas de sanaciones, las cosas y no sabemos realmente qué es lo que pasa con Martín. Desde los 2 años nos empiezan a decir, vemos algo, pero entonces empezamos nosotros un recorrido en el que decimos, no, primero que todo mirémonos nosotros, antes de llevar a un niño a todo lo que nos proponían, miremos a ver si nosotros estamos haciendo algo mal, porque yo veía desde que el niño algo le pasaba porque yo lo sobrecorregía, hasta que al niño le pasaba algo porque yo jamás lo corregía. Era un momento muy difícil. Y dijimos, bueno, si nosotros estamos de repente haciendo algo mal, busquemos ayuda. Buscamos una persona muy reconocida, experta en pautas de crianza, que después de un estudio nos dice, no, o sea, el problema no es de pautas de crianza, ustedes ninguno, o sea, no son la familia Monster, no. Entonces, pero pues finalmente esos fueron años muy dolorosos en que, como les digo, oímos de todo, desde que nuestro niño estaba dentro del espectro autista, que teníamos un niño prácticamente autista, hasta que era simplemente malcrianza. O sea, eran miles de versiones, y realmente Martín pasó por psiquiatra, por psicoanalista, por toda clase de cosas. Tuvo un diagnóstico de déficit de atención por hiperactividad, de desintegración sensorial, y digamos que lo único que había así como un examen concreto, verificable y eso, era un examen que además era una cosa muy dolorosa de aceptar y muy difícil de manejar. Martín tenía una intoxicación por mercurio. ¿De dónde proviene? Nunca se supo. Pero pues esto es una cosa muy grave porque deja secuelas neurológicas terribles. Entonces, si bien entendíamos muchas de las cosas que le sucedió a Martín, pues era un momento muy doloroso, y bueno, se hizo de todo. Martín tuvo toda clase de ayudas, toda clase de terapias, toda clase de tratamientos. En toda esa época
Digamos, por un lado construimos la casa en la finca y la finca quedaba al lado de la finca de mi hermano y mi cuñada. Entonces era doble influencia, ¿no? Se volvió un tema de que si no íbamos el fin de semana de la finca, esto era drama con la familia, no, nos sacaban los ojos, pero todo ese tiempo se aprovechaba lo aprovechaban ellos para influenciarnos a nosotros negativamente, y por ende todo el tema de Dios se había quedado ahí. O sea, era más importante y había que ir a la finca, misa los domingos, ni modo, nada que hacer. De alguna manera toda esa influencia negativa, a través de todo lo que vamos viendo con Martín, descubrimos la influencia y tratamos de ir dejándola un poco de lado, ¿no? Y tratando de poner una distancia con la familia. Definitivamente sigue el tema de sin trabajo, decidimos arrancar nuestra empresa, pero obviamente con todas las dificultades, y en todo este tiempo lo único que hacemos es ir comiendo el patrimonio que habíamos formado. Nosotros conocemos a través de, fuimos padrinos del bautizo de una sobrinita mía, y conocemos a este sacerdote que es el padre Hernán Madevilla, y nos empieza a invitar a una misa que él celebra en Bogotá, en la Iglesia de Cristo Rey para niños, y nosotros pues con Martín y todo, entonces empezamos a ir todos los domingos, volver a la misa y acercarnos un poco a este sacerdote. Yo me acerco al padre Hernán y le digo: padre, yo quiero hacerle una donación a usted de unos pisos que traemos para todo el proyecto del templo que está construyendo. Me dice: listo, me parece perfecto, pero yo lo quiero usted para otra cosa. Bueno, padre, y nos invita a la pastoral familiar y empezamos un proceso de formación sin saberlo mucho, y ahí vuelve y hay otro llamado de Dios que yo pues lo dejo pasar, o sea, simplemente como que ¿qué pasa? Vamos y nos vamos formando. En medio de este mar de confusión que nosotros tenemos con Martín, de influencias por todas partes que no entendemos, sucede algo en el colegio donde está, él estudiaba en el colegio italiano Leonardo da Vinci, sucede algo, ya nosotros nos hemos acercado un poco más a la iglesia y tenemos más conciencia de aquello en que nosotros creemos, y surge algo en el colegio que decimos: definitivamente esto no es lo que nosotros queremos de formación para nuestro hijo, esto no es. Entonces retiramos a Martín y encontramos un colegio italiano que tiene además una formación católica, que pertenece a un movimiento eclesial italiano que se llama la CL, Comunión y Liberación, y la verdad que en ese momento para nosotros es muy importante, porque ya habíamos vuelto como a restablecer ese vínculo con la iglesia, pero socialmente nosotros nos seguíamos moviendo en un mundo pues que de alguna manera, pues especialmente en la familia de Roberto, de una apostasía no grandísima. Pero encontramos acá, nosotros nunca hicimos parte de la HL, nunca esto, pero sí encontramos esa presencia amorosa de Dios en la comunidad. Encontramos hermanos que nos reciben como hermanos en Cristo, que dan testimonio de Cristo, y empiezan a aclararse todas las cosas con Martín. Martín empieza un tratamiento ya con una dieta muy rigurosa, con una serie de ayudas ya muy científicas, ya no es del bioenergético, ya no son todas esas influencias. Martín lleva muchísimo tiempo con psicólogos, psiquiatra y eso, y se está preparando ya para la primera comunión, y decimos: hasta aquí ya no más psicólogos ni psiquiatras, ya confiemos más, y ya pues encontramos ahí mucha paz. Martín empieza además a hacer deporte, a través del deporte empieza a superar tantísimas cosas, porque es que él tenía muchos problemas, por ejemplo motrices. Para nosotros es una sorpresa que hoy juega fútbol, cuando él es que era traste total. Hace 2 años hubiera podido ser subcampeón de adiestramiento en una competencia de equitación, si no es porque la yegua se enfermó. Empieza todo como a mejorar. La parte laboral también empieza a mejorar. Pues ya ha llegado nuestra segunda hija, Sarita. Tenemos la buena fortuna de poder adquirir una casa aquí en Hacienda Fontanar, y la perspectiva es que nos la deben entregar para antes de
de la primera comunión de Martín. Entonces, pues todo, en principio todo ha mejorado, todo está bien, todo la mayor prosperidad económica y todo, y de repente sucede algo. Yo estoy ayudándole a mi mamá con alguna cosa urgente de trabajo de mi papá y necesito mandarle un correo y le pido a Roberto una clave de internet y de repente entro yo al internet de Roberto y me encuentro unos mails pues muy reveladores de algo que era una relación con personas, o sea, que eran, o sea, flirteos muy concretos y muy descarados con no sé, con una dependiente de un hotel, con una, o sea, y yo digo, pero esto es imposible, yo no puedo decir, esto es imposible, esto no puede ser, o sea, ¿cómo puede ser eso posible? Pero era una evidencia, es que yo la tenía, los correos ahí. Entonces llega Roberto a la casa y le digo, mira Roberto, pero es que yo jamás me hubiera imaginado eso de mi marido, jamás. Y entonces le digo, mira Roberto, ¿qué es esto? ¿No? Entonces ya empiezo a encontrar una serie de cosas que digo, pero, o sea, yo no entiendo nada. Y lo cierto es que sí, pues sí es algo muy contundente, es algo que yo ya no puedo negar, que jamás hubiera imaginado, pero ahí está. Entonces yo muy desilusionada le dije, mira, no, tranquilo, yo, o sea, que los niños no se enteraran de nada, y una vez se acostaron le dije, yo voy a orar, y me fui a orar al cuarto de la niña, me recuerdo, leí la palabra, no me recuerdo si fue un salmo, que haya sido, lo cierto es que yo tuve exactamente la misma sensación que yo tenía cuando chiquita a los pies de la Virgen María, sin entender que era esa serpiente, viendo ese pie hermoso de ella sobre esa serpiente, pero me siento en ese momento segura como me sentía cuando yo estaba en mi colegio muy chiquita, ahí a los pies de ella. Y yo era una ignorante total, no tenía ni idea que, pues, digamos que para la iglesia, desde el punto de vista pues, legal y todo, cómo funcionaba esto. Pero volví y le dije a Roberto, ¿sabes una cosa? Yo realmente no quiero una separación, yo no voy a ser una separada. Le digo, yo quiero una anulación de este matrimonio, porque aquí yo esto no lo hice sin Dios, yo esto no lo hice contigo, yo esto lo hice con Dios, y esto Dios lo resuelve. Así que si aquí no hay algo que Dios quiera, si esto no es de Dios, esto se resuelve así, frentero con Dios, punto. Y le digo, pero ¿sabes una cosa? Tienes una última oportunidad, y es decir la verdad. Y tú me miras a los ojos, me acuerdo, le dije, me miras a los ojos porque yo aquí no estoy sola. Tú me miras a los ojos y me dices la verdad, porque es tu última oportunidad, la última. Realmente ese me miras a los ojos fue una cosa muy dura porque no era mirar a mi Señor, era mirar a Cristo, era mirar a Dios y decirle la verdad que Él sabía. Eso realmente fue muy duro. O sea, después de todos los llamados que uno no entiende, y el sacerdote de Barranquilla no estaba loco, no, sí había muchas cosas ocultas desde muy pequeño. O sea, yo caigo desde tal vez primero de primaria, segundo, en lo que es pornografía. Yo veía pornografía y todo lo que eso lleva. Y todas esas insatisfacciones y todo lo que percibía mi señora, pues era real. Y Cristo y Dios llamó muchas veces, y yo lo dejé pasar. Y todo se fue incrementando, incluso cuando la constituyente les decía yo, fue un pretexto, porque yo en ese momento entablé una relación con otra persona, caí en fornicación, ¿no? Y todo eso se guardó y se llevó como un lastre, hasta que llegamos a este punto en el que cuando mi señora descubre eso, no había descubierto todo. Yo tenía un adulterio, ¿no?
y empieza a salir absolutamente todo, empieza a salir absolutamente todo, y es ver cómo a través de ella, Cristo y ella me muestran toda la misericordia del Señor, todo lo que tiene el Señor para darle su misericordia y para sacarlo a uno del hoyo, de la inmundicia. Y empezamos ahí un proceso que fue muy doloroso para ella, en donde después de eso, lo primero es, me confiesas, me hablas y estás hablando con el Señor, es ver al Señor ahí enfrente y decir, no puedo hacer otra cosa que decir la verdad y empezar a hablar con la verdad. Pero empieza un proceso en donde lo primero que hacemos es acudir a un sacerdote, y donde empieza mi primera confesión. Y ahí es donde ustedes hacen la diferencia, donde ustedes no son uno más, son realmente la presencia real y viva de Cristo cuando uno se confiesa, cuando uno está ahí. Empezamos lentamente a retomar ya un camino muy pegado con Dios. Nos trasladamos aquí a vivir a la zona y dijimos, necesitamos y tenemos que buscar un sacerdote. Estuvimos en varias parroquias y llegamos donde el padre Fabián, y el padre Fabián nos empieza a ayudar, y ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que día a día van saliendo, que día a día va poniendo, y es como es la arqueología del alma. Empezamos a limpiar, mi Señor empieza con todo el dolor a limpiar, y empiezan a salir todas y cada una de las cosas que habían pasado en mi vida, que me habían llevado a estar en el lugar más horrible que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Que me habían llevado a terminar en adulterio, a haber fornicado, ¿no? a permanecer en todas esas cosas, y van saliendo, y es impresionante cómo el Espíritu Santo le va mostrando a mi Señora las cosas para mostrar su misericordia. Se levantaba por las mañanas y me decía, y aquí tal cosa, pero ¿de dónde? Sí, y tal. Para mí fue la verdad que un momento muy, muy doloroso. Yo jamás hubiera esperado eso, pero lo que sí es muy cierto es que a mí no me movía. ¿Por qué razón? Me costó entenderlo y fue como un atar tantos cabos, pero yo lo entendí muy claramente en esa charla que dio el padre Jaime, porque en ese momento yo no sentía esa rabia de una mujer engañada. Yo sentía que yo tenía que mostrarle a Roberto ante todo el amor misericordioso de Dios. Yo sentía en mi corazón cómo Dios lo amaba, cómo yo quisiera en ese momento, sentí una rabia contra él, pero yo sentía era cómo Dios lo amaba a él y cómo quería amarlo a través mío. Y restaurar esa vida matrimonial pues no fue fácil. Yo les quiero agradecer muchísimo a tantos sacerdotes que veo aquí, porque muchos muchos nos escucharon en confesión, muchas veces ni siquiera nos escucharon, pero no se imaginan cuántas veces una humildad de alguno de ustedes, bien fuera en el club, bien fuera en cualquier otra parroquia, donde fuera, como cada uno de ustedes fue haciendo ahí una grandísima obra. Recibimos, después de que empezamos todo este proceso, el regalo más hermoso de Dios. Nos dio a nuestra tercera hija, y bueno, mi papá ya había venido muy enfermo, tenía un Alzheimer, ya tendría 95 años, y entra, pues digamos, en un deterioro muy grande, y tenemos que ponerle a él unas enfermeras. Nosotros cuando tuvimos a la tercera, habíamos tenido una enfermera muy querida, y le dijimos a mi mamá, mire, por favor, empecemos con la enfermera, ya la conoces, si te adaptas muy bien, si no te adaptas, pues es momento de que se pueda cambiar, pero es importante que empiece ya a tener la compañía de esta enfermera. Bueno, ahí descubrimos, esta enfermera descubre
otra serie de cosas sobre mi suegro, y empieza un camino de recorrido también, pues como en búsqueda de la salvación del alma de mi suegro, en que Dios como que muy claramente se nos revela en su misericordia. Y bueno, ya ahorita no tenemos más tiempo porque me dice el padre que ya tenemos que salir al refrigerio. Solamente queríamos mostrarles pues acá nuestra familia y sí, muchas de estas pequeñas cosas que ustedes a veces ven en sus parroquias son cositas que nosotros a veces pues ayudamos con la pastoral familiar. Queremos darles muchas gracias a todos y pues yo quiero agradecerles a todos. Hoy en día para mí la confesión es fundamental, o sea, cualquier cosa, yo sacerdote, confesión, ¿no? Y agradecerles a ustedes porque realmente son ustedes ese instrumento de Dios que de alguna manera puede salvar, puede salvar una familia, salvar un alma, y agradecerles a todos ustedes todo lo que hacen por nosotros, porque realmente muchas veces ustedes pueden en una simple homilía llegarle al corazón a las personas y hacer que nosotros, que la gente y las familias se salven. O sea, realmente para ustedes, mil gracias.